Saludos y bienvenidos a la lectura gnóstica del Nuevo Testamento. El primer capítulo no solo me hizo recuperar fuerzas, sino que además me alegró al descubrir cuánto se diferenciaba de los anteriores con esta propuesta de su autor, Juan, de personificar en Jesús no un Dios creador de todas las cosas, un ser fantástico, mitológico, sino con el Logos. Un concepto filosófico que comprende mucho más allá de la razón, término el cual elegí para simplificar la comprensión del concepto, aunque debemos tener en cuenta que este abarca mucho más. Así que con esta premisa que no podemos olvidar, iniciamos la lectura del Evangelio de Juan, capítulo 2, las bodas de Caná. Un título que prácticamente actúa como una bofetada por lo sorprendente del momento, el capítulo 2. A mí esto me suena más por pinturas que por haber leído el original, lo que vamos a hacer ahora mismo. Pero ya está, nos encontramos a un Jesús absolutamente adulto en un capítulo que los demás obviaron. ¿Esto será un invento de Juan? Veamos qué es esto y qué sucede aquí. Al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea y estaba allí la madre de Jesús. Bien, pues al tercer día, ¿qué día es? No lo sabemos. Están en Caná, en Galilea. Y allí, ¿quién está? Oh, sorpresa, otra más. La madre de Jesús. ¿Qué hace aquí la madre de Jesús? ¿Cómo se llama esta señora? Juan no nos lo ha dicho. Así que aquí debemos imaginar una mujer normal y corriente. Y también había sido invitado a la boda Jesús con sus discípulos. Desconocemos quién organiza esta fiesta, pero sí sabemos que la madre de Jesús, y sus discípulos han sido invitados. Y faltando vino, la madre de Jesús le dice: no tienen vino. Una fiesta un poco mal organizada porque falta lo principal. Jesús le dice: mujer, ¿y a ti y a mí qué? Aún no ha llegado mi hora. Jesús, simplificando, parece que le dice a su madre: no te metas donde no te llaman. Yo aquí he venido de invitado, no a destacar. Todavía. Su madre dice a los que servían: haced lo que os diga. Todo esto son pequeños detalles que nos indican qué tipo de familia puede ser la de Jesús. En los anteriores evangelios quedó clarísimo que era una familia noble, de muy alta alcurnia, probablemente la más alta. Aquí, en una fiesta donde te han invitado, su madre, una mujer, ¿cómo osaría atreverse a ordenar nada al servicio del anfitrión? Y había allí 6 tinajas pétreas asentadas conforme a la purificación de los judíos, cada una con capacidad de 2 o 3 metretas. 6 tinajas, muy grandes, no necesito saber nada más concreto. Jesús les dice: llenad las tinajas de agua, y las llenaron hasta el borde. Jesús al final ha decidido no dejar a su madre desamparada y le echa una mano con el asunto del vino. También les dice: sacad ahora y llevad al maestresala. Y se lo llevaron. Sacad ahora el agua que habéis echado y llevársela al metre, al que organiza todo este tinglado, el servicio. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, porque no sabía de dónde provenía, aunque lo sabían los servidores que habían sacado el agua, el maestresala llamó al esposo. Imaginémonos el banquete con un montón de personalidades, porque está Jesús y su madre ahí, que seguro que lo son. Y en el momento más importante ha faltado el vino. El nerviosismo y las discusiones cesan en este momento cuando al encargado de organizarlo todo le dicen que ya lo tienen. Y le dice: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando están embriagados el peor, pero tú has guardado el buen vino hasta ahora. Y ahora se nos descubre realmente qué es lo que parece que sucedió según Juan. No es que no hubiera vino, sino que se lo habían bebido ya. La sorpresa del metre es que cuando debía llegar el peor vino para los borrachos, lo que se le ofrece es de mayor calidad. Este principio de las señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Este es el primer milagro de Jesús. Donde no había vino, ahora sí hay. Y bueno, ¿con qué propósito divino? Que no pare la fiesta. Después de esto, él descendió a Cafarnaúm con su madre y sus hermanos y sus discípulos, y permanecieron allí no muchos días. Juan continuó insistiendo en querernos convencer que su madre acompañaba a Jesús. Jesús purifica el templo. Estaba cerca la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Nos sitúa, pero ¿es casualidad que Jesús suba a Jerusalén cuando es la Pascua de los judíos, o esa es la razón? Y halló en el templo a los que vendían bueyes y ovejas y palomas, y a los cambistas sentados. ¿Qué haya en el templo? Pues lo que el templo necesita.
¿qué necesita el templo? Pues lo que Yahvé obliga en la ley. ¿Qué es lo que dice la ley? Que se necesitan sacrificios diarios, sangre, toneladas. Eso es lo que hay alrededor del templo. Mercaderes de víctimas de sacrificio. ¿Y los cambistas por qué? Porque el templo también recibe tributo y este debe pagarse con moneda oficial. Y haciendo un azote de cuerdas echó fuera del templo a todos con las ovejas y los bueyes y desparramó las monedas de los cambistas y volcó las mesas. En el recinto más bien protegido desde su creación en el Sinaí, un hombre solo, según la descripción de Juan, lleva a cabo este acto vandálico sin precedentes. Esto solo puede acabar de un modo, entonces y ahora, con su detención, acusación y, según su ley, probablemente muerte. Y dijo a los que vendían las palomas: quitad esto de aquí, no hagáis la casa de mi padre casa de mercado. Esto parece ser lo que él no tolera, que se obtenga beneficio en el lugar más sagrado, la casa de su padre, señala. ¿Podemos asegurar que nos está diciendo que es la casa de Dios? Cuidado, porque el templo también es la casa de los sacerdotes. Nos ha hablado de su madre, no de su padre. En otros evangelios vimos que Juan nos lo presentaban como el hijo del sumo sacerdote, de quien es hijo Jesús. Recordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consumirá. ¿Quiénes son estos discípulos? No son los apóstoles, solo hemos conocido a Pedro, a Simón, a Felipe y a Natanael. Aquí todavía no están los 12 conocidos. Estos que le hablan ahora parece que sí que conocen las escrituras, los otros no, eran pescadores, gente poco dedicada al culto de la religión. Interviniendo entonces los judíos le dijeron: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Intervienen los judíos, atención, porque diferencia a estos de los galileos, que es lo que es Jesús. Así que podemos confirmar que esta religión en ningún momento ha conseguido su propósito, unir. ¿Qué estás haciendo? ¿Quién te has creído que eres? Respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Pues yo tenía entendido que la soberbia era un pecado. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús ahora mismo? Dijeron entonces los judíos: durante 46 años fue edificado este templo, ¿y tú lo levantarás en 3 días? Un diálogo muy realista y fácil de creer, como la boda que hemos leído anteriormente, Un joven que causa destrozos en el templo y el responsable, seguramente con la guardia ahí, los levitas, los más violentos de entre todos ellos. Y el sacerdote de turno aún entra en el debate de la chulería de Jesús. Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Ah, pues no. Era una metáfora. Entonces debemos interpretar que si dice destruid este templo, les está diciendo matadme, que volveré en 3 días. Destroza el templo sagrado para revelar que lo más sagrado es uno mismo, que no debemos rendir pleitesía a ninguna otra religión. Cuando fue pues resucitado de entre los muertos, sus discípulos recordaron que había dicho esto y creyeron a la escritura y a la palabra dicha por Jesús. Si Juan decide hacernos este imperdonable spoiler, solo puede ser por una razón, porque esta vida, milagros, leyenda de Jesús ya es conocida, y esta solo es su versión. Jesús conoce a todos los hombres. Mientras estaba en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al observar las señales que hacía. Jesús gana creyentes a través de sus señales. ¿Qué señales eran estas? De momento, de lo único que hemos sido testigos en Jerusalén es de los altercados del templo. Pero Jesús mismo no se confiaba a ellos porque él conocía a todos. ¿Cómo puede alguien conocer a todos? Solo podría, siendo un Dios, o que esto fuera una metáfora. Y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él no tiene necesidad de que nadie le cuente nada de cómo es un hombre, porque él conoce qué es lo que hay en el hombre, en su interior, en su templo, en lo más sagrado de cada uno, en su razón, en el Logos. Hasta el próximo capítulo. Un saludo.